Hola a todas y todos. En la siguiente cápsula tomaremos nuevos contenidos. Empezaremos con lo que es filosofía. Pero antes de eso, les voy a mostrar un PowerPoint referente al tema y espero que les guste mucho. Ahora voy a hacer la presentación. Esta unidad se llamará el pensamiento mítico y el pensamiento filosófico. El pensamiento mítico y el pensamiento filosófico abarca lo siguiente. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el pensamiento mítico? El pensamiento mítico hace referencia a lo que es conocimiento mitológico. El conocimiento mitológico constituye uno de los primeros intentos del ser humano de hacerse cargo del mundo que lo rodea, explicar, dominar la naturaleza y también comprender quién es el mismo. Este tipo de narraciones ocupa un lugar importante en la evolución cultural de muchos pueblos, entre ellos el griego, porque los proveyó de sus primeras descripciones y explicaciones del mundo, de su entorno natural, de los fenómenos atmosféricos, de las principales costumbres de la vida de ultratumba, etcétera, etcétera. Una de las características de los mitos es que recurren siempre a personajes legendarios. Por ejemplo, dioses y héroes del Olimpo. En el mito, las fuerzas de la naturaleza están siempre personificadas y divinizadas. A esto se le llama antropomorfismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto del antropomorfismo? Es que hay seres divinos, pero seres divinos también personificados con el cuerpo humano, ¿ya? El punto 2, otra característica, nos dice que son relatos imaginativos o fantásticos. Aunque el conocimiento mítico se basa en una antena de observación de la naturaleza y en la capacitación de los problemas fundamentales de la existencia humana. Sus explicaciones no son racionales, para nada, pues no se justifican ni demuestran. Ejemplo de esto es que si vemos, por ejemplo, el mito, no sé, Dios Poseidón, ¿ya? O la diosa Atenea, que nace de la cabeza de Zeus, su padre. Son cosas que no se pueden demostrar ni justificar, ¿ya? También vamos al punto 3, que el autor del mito es siempre desconocido y colectivo, al contrario de lo que ocurre en las teorías científicas o filosóficas. Aquí el mito no es muy, por ejemplo, o sea, uno no llega a saber quién lo escribió o quién lo dijo, sino que es colectivo, es de toda una comunidad. Sus orígenes son desconocidos, aparecen nomás, ¿ya? También el punto 4, como característica, nos dice que posee un carácter tradicional y acrítico. Como los mitos son anónimos y además normalmente no están escritos, se transmiten de padres, madres a hijos, dados por la tradición sin ser criticados ni revisados. Acá hay un mito de Perséfone, que es bien conocido en la mitología griega, ¿ya? También conocida como Proserpina. Es una antigua diosa, dice, cuya historia es la base de un mito de la primavera. Es una deidad de vida, muerte y resurrección. También vemos aquí, dice, ¿puedes reconocer dentro de este texto las características del pensamiento mitológico? Aquí vamos a ver un texto sobre la cosmovisión mapuche. ¿Qué nos dice la cosmovisión mapuche? Explica que al principio solo había aire y su dueño, Niyan, era un espíritu poderoso que vivía con otros espíritus. Algunos de ellos disputaron su dominio y dijeron: nosotros mandaremos ahora, porque somos muchos, y él está solo. El más poderoso se enojó, reunió a los espíritus buenos que quedaban y apresó a los malos. El dueño de los aires pataleaba y de rabia lanzaba fuego por sus ojos. Entonces él y los demás espíritus buenos escupieron a los malos, y sus cuerpos se transformaron en piedras. El dueño las pisó y por su pesantez cayeron. El aire se abrió y los espíritus se deslizaron rompiendo la bola que era la tierra. Se desparramaron los espíritus de piedra y se convirtieron en montañas. Los que no habían sido alcanzados por los
esputos, por los escupos, eran de fuego vivo y quedaban atrapados entre los pétreos. Seguimos con este mito. Y dice, como no podían escapar, lidiaban entre ellos intentando salir. Al ser ígneos, sus cuerpos a veces se reventaban y producían humo, el fuego y el ruido de las montañas. Se piensa que aún esos espíritus malos continúan prisioneros, pero el dueño del aire dejó escapar entre las cenizas y el humo a otros espíritus menos malos que permanecieron suspendidos del cielo y que las noches brillaban como luces por la incandescencia de sus cuerpos. Y estas serían las estrellas. Los espíritus lloraron muchos días y noches, y sus lágrimas cayeron sobre las grandes alturas, arrastrando cenizas y piedras, formando así los ríos y los mares. Los espíritus malos que quedaron dentro de las montañas son los pillanes, que hacen reventar los volcanes. Como no había nada en la tierra, el espíritu poderoso envió a un joven hijo suyo, y a pesar de los ruegos de su madre por impedirlo, lo empujó a habitar en ella. Después, todo tomó una estrella y la convirtió en mujer. La sopló para que volara hasta el joven. La tierra estaba dura y las piedras le dañaban los pies. Por eso el dueño de los aires ordenó que naciera el pasto muy blando y flores. Ella, jugando, las deshojaba, y entonces se convertían en pájaros y mariposas, y los frutos que comían mutaban en árboles. El joven estuvo muy feliz con su mujer. El espíritu grande hizo un hoyo entre los aires para mirar hacia la tierra, y cuando lo hacía brillaba y daba calor. También la madre posaba sus ojos por la hendidura, dejando filtrar una luz blanca y suave. Los espíritus de los volcanes seguían enojados y uno se enamoró de la mujer, pero como no podía escapar de su morada, su rabia crecía. Este pillán habló con una mujer, un espíritu malo, muy envidiosa, que se sacó un pelo muy largo y lo lanzó fuera del volcán. Al salir, el cabello vivió y se convirtió en una culebra delgada, que se arrastró hasta donde dormían el hombre y la mujer como hermanos. Algunos sostienen que cuando fueron creados estos primeros mapuches, que andaban desnudos porque Dios quería ver si aguantaban el frío, había culebras que caminaban como ellos y que influyeron para que la gente se cubriera el cuerpo con nalcas. Enojado Dios, castigó a las culebras, quitándole los pies para que se arrastraran. Aquí vemos la imagen de estas culebras que andaban junto con el hombre y la mujer. El espíritu poderoso se enfureció tanto también con el hombre y la mujer porque escucharon a la serpiente. Tembló la tierra entonces y rugieron los volcanes. Todo lo creado fue destruido. Solo quedaron el hombre, la mujer y un copihue blanco. Se cuenta que esta pareja tuvo descendientes, un tigre, un león, una zorra y otros vástagos llenos de pelo que huían de sus padres. No había luz, reinaba el frío y la noche. La luna abrió un hueco para mirar a su hijo y dejó caer varias semillas que la mujer sembró. Tuvo después otro niño, un hombre muy bueno y bonito. La mujer le cantaba tan lindo a este niño que el espíritu poderoso abrió un portillo para saber por qué la mujer hacía eso. Todos los días se asomó a escuchar el canto y así volvió de nuevo la luz de oro. Crecieron los árboles, las plantas y las frutas, pero los hermanos sintieron celos de este niño y uno lo mató. Su sangre cayó sobre el copihue y este se tornó rojo. Los hermanos y las hermanas se casaron con animales y tuvieron familia. De ahí provienen los mapuches valientes, como el tigre y el león,
y astutos y prudentes como el zorro. De este relato que acabo de leerles sobre la cosmovisión mapuche de la creación del mundo, podemos identificar lo siguiente. 1. Que existen personajes legendarios. 2. Que existen relatos imaginarios o fantásticos. El autor es desconocido, no sabemos quién lo escribió. Y cuarto, que es tradicional y acrítico. Está dentro de lo que es la cosmogonía mapuche. Vemos aquí, por ejemplo, en este mito, que se identifican las 4 características que vimos al inicio, ¿ya? Personajes legendarios quería decir que eran personajes que eran difíciles de encontrar en la realidad, porque tienen como superpoderes, pero se mezclan con lo que es los humanos. Son relatos imaginarios y fantásticos. Vemos aquí en el relato, por ejemplo, que los volcanes tenían rabia y dentro de los volcanes habían espíritus malignos. Eso es producto, por ejemplo, de nuestra imaginación. No es algo que podamos como verificar como se hace en ciencia. El autor es desconocido. No sabemos quién crea este relato, pero sí se ha ido pasando de generación en generación la sociedad, ¿ya? La misma comunidad mapuche nos ha hecho recordar este relato, pero sin un autor concreto, ¿ya? El mismo pueblo mapuche nos ha enseñado esta como visión. Y es tradicional y acrítico, ¿ya? Es tradicional y acrítico porque ha estado siempre, es parte de su tradición. Terminada esta cápsula, ¿qué podemos identificar bien en lo que es el tema del pensamiento mítico? Como vemos aquí, el pensamiento mítico es el encargado en un primer momento de darle a la humanidad una significación de lo que es el mundo que lo rodeaba. En el principio de los tiempos, los individuos no tenían una respuesta científica frente, por ejemplo, a un cambio climático, frente a un cambio de estación, frente a lo que es la diferencia noche y día. Entonces, en su primer momento, se da una respuesta mítica, se da una respuesta de la mitología. Por ejemplo, como le hablaba en delante del personaje de Perséfone. Ella es el relato sobre el cambio de las estaciones, ¿ya? También, por ejemplo, se nos puede hablar del tema, no sé, de Poseidón, del mito de Sísifo. Si vamos a la historia nos encontramos con diferentes mitos que en un primer momento servían a la humanidad para explicarse lo que era la realidad. Y no solo la realidad, por ejemplo, social, sino que la realidad natural, como les dije, los cambios, la explicación sobre lo que es el mar, sobre lo que es el aire, sirvió en su primer momento, como les digo yo, para dar una significación a lo que es la realidad. Y ese sería como el paso del mito después del mito logos, ¿ya? Eso sería esta cápsula, espero que les haya gustado, que les haya servido también, y espero que se encuentren muy bien y tengan buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé en qué momento estarán viendo esto, pero les mando un abrazo gigante, que se cuiden mucho y que estén muy bien. Me despido. Adiós.